Buenas noches. ¿Me escucha? Sí, doctor. Sí, doctor. Ok, muchas gracias. Bueno, muy buenas noches. Eh, digamos, para hacer la clase que quedó pendiente, ¿no? Con la sección D y también les dije a los demás secciones que estaban, podrían, digamos, unirse a esta sección, ¿no? Depende de cada uno también. Bueno, el tema que corresponde o que quedó pendiente, o que es acerca de las infecciones virales en las que no tenemos que ver la parte de los retrovirus, ¿no? Que es lo que van a hacerlo, digamos, como exposición, al menos la sección D, que es la unidad que falta. Bueno, los virus hay que tener en cuenta que a diferencia de otros, digamos, microorganismos, son seres que están entre lo vivo y lo muerto, o sea, entre lo vivo y lo inerte. No es una, digamos, una estructura que tenga o que cumpla las relaciones o que cumpla, digamos, las funciones de un ser vivo. Ustedes se acuerdan, pues, ¿no? Y han llevado el curso de ánimos y defensa. Aparte que en el colegio también nos han enseñado eso, ¿no? Que los seres vivos cumplen, por ejemplo, la función de nutrición, tanto las células autótrofas como los vegetales, que solitas se forman su alimento, o las heterótrofas, como los animales, ¿no? La función de relación, ¿no? Una célula se relaciona con otra. Nosotros, por ejemplo, a través de nuestro sistema nervioso, nos podemos relacionar con otros seres vivos, ¿no? Y la función de reproducción, en la que una célula puede producir o duplicarse o dividirse para crear otro. O sería seres más formados, pluricelulares, en la que hay una, digamos, una unión entre un gameto femenino y masculino para formar un nuevo ser. Los virus ni siquiera cumplen la función de reproducción como tal. A lo mucho se llama replicación, en la que su genoma, que es el ADN o ARN, en sí es un ácido nucleico, se duplica para formar una nueva estructura. Por eso le digo, o sea, ni siquiera cumplen adecuadamente. Entonces, la única función, digamos, entre comillas, de reproducción es la que producen los virus. Y en los virus, por si acaso, no se le llama reproducción, sino replicación. Y estos seres, digamos, moleculares, porque sí son moléculas, necesitan de las funciones de una célula para poder producir nuevas estructuras. O sea, por sí solo tampoco, son parásitos obligatorios. Tienen que ingresar en una célula y apoderarse de esta. ¿No? Se apoderan de estas células, se apoderan de sus sistemas metabólicos y bioquímicos para formar o replicar nuevas estructuras. Ahora, los virus, y eso ya lo saben, se agrupan o se aglomeran en dos grandes grupos, de acuerdo a su ácido nucleico. Puede ser virus ARN, virus ADN. El tratamiento antiviral es muy reducido. Digamos, solamente algunos virus se les puede tratar. La mayoría de ellos simplemente se les puede prevenir con el uso de vacunas y nuestro sistema inmunológico va a ser el encargado del daño. Por ejemplo, el coronavirus hasta ahorita no tiene un tratamiento específico, que por ahí los llenaban, les daban ivermectina, que es un antiparasitario, al menos se morían los pacientes, se morían sin parásitos. O le daban la acitromicina, que es un antibacteriano, un macrolide. Empezaron a dar la hidroxicloroquina, que es un antirreumático. O sea, en sí no había no hay un tratamiento. Oye, otro es peor, todavía se toman su dióxido de cloro, ¿no? Su desinfectante para desinfectar el cuerpo por dentro. Porque tenía dos moléculas de oxígeno y oxigenaba el cuerpo fuera. Pero sí, no tiene tratamiento. No tiene tratamiento. Pero sí hay vacunas en las que refuerzan a nuestro sistema inmunológico para que nuestro sistema inmunológico sea el que salga a atacar al virus. Así como. Pero sí, como ya les dije, algunas
algunos virus, sobre todo los ADN virus, son los más utilizados del tratamiento. ¿Y cuál de ellos es? El herpes virus. El herpes virus sí tiene un tratamiento. Y ustedes, eso sí lo van a manejar cuando estén ustedes en su centro de salud. El herpes virus simple, sobre todo. Virus de la varicela. Bueno, entonces, recopilando o recapitulando algo que ustedes ya lo han llevado en cursos anteriores, como el mecanismo de defensa, biología, incluso en el colegio nos han enseñado, que los herpes virus es una familia de ADN virus. ADN. La sustancia nucleica son ADN. Y estos virus se caracterizan por ser unos virus neurotrópicos. ¿Qué quiere decir? Que cuando ingresan al organismo, ingresan a través, vamos a decir, por ejemplo, la varicela a través de gotitas que el paciente infectado tose o habla y entran por el sistema respiratorio. El virus del herpes simple, que es por contacto directo. El citomegalovirus también puede ser por contacto directo o por vía aérea. Una vez que ingresan al organismo, afectan, atacan a la piel. Por ejemplo, el herpes simple, salen vesículas de alrededor de los labios, el herpes simple uno, el herpes simple 2, hace vesículas en los genitales, el virus de la varicela, vesículas en todo el cuerpo, y el citomegalovirus hace lesiones a nivel sistema, puede ser sistema nervioso central o puede ser sistema, digamos, el sentido de la vista, porque tra- tiende a meterse hacia la retina o hacia los sistemas nerviosos. Entonces, estos virus tienen esa tendencia, son neurotrópicos. Entonces, ustedes, alguna vez, me supongo que muchos de ustedes han de ser portadores del virus del herpes simple, el uno, sobre todo el labial, que es más o menos el 90% de la población lo tiene. Que cuando brota, la abuelita dice, te lamió la araña, ¿no? O te salió fueguito. Ya esas vesículas, bombitas de agua que salen en el labio, son reactivaciones del virus, porque el virus ya ingresó a tu cuerpo y se va a quedar ahí, igualito el herpes genital. Ahí ingresa a tu cuerpo y se queda ahí toda la vida. Los del labio se van y se almacenan en el ganglio del trigémino. Las genitales se van y se almacenan en los ganglios de las raíces sacras. Y la de la varicela en todos los ganglios dorsales, sensitivos. Ahí se queda para toda la vida. Por eso que el virus de la varicela, cuando dan varicela, que es en los niños mayormente, que se llenan, no nos ha dado varicela, muchos de nosotros nos ha dado varicela de niños, pero cuando uno llega a una edad determinada, por ejemplo los ancianitos, pacientes con diabetes, con lupus, leucemia, VIH, con cáncer, brota o se reactiva. ¿Y como que se reactiva? Como herpes zóster. Es el mismo virus de la varicela. Ese paciente con herpes zóster, si con la mano contaminada logra, la mano logra, digamos, coger sus secreciones vesiculares, aparecen vesículas en la piel, dermatoma, y con esto de aquí coge un niño o una persona que nunca le ha dado varicela, esa persona va a tener varicela, porque es el mismo virus. Entonces, este virus, o virus del herpes, o la familia herpes virus, donde pertenecen el virus del herpes simple uno, el virus del herpes simple 2, el virus de la varicela y el citomegalovirus, tienen tratamiento. Y no es un tratamiento erradicador, ¿ah? ¿Qué quiere decir eso? Que no le van a dar el tratamiento para eliminarlo y desaparecer el otro organismo, porque el virus se va a quedar toda la vida. Lo único que hace es disminuir la aparición de las recurrencias, de las manifestaciones clínicas. El herpes simple uno, por ejemplo, son vesículas en los labios con dolor y prurito. El herpes simple 2, lesiones vesiculares a nivel genital con dolor, ardor y prurito. El virus de la varicela, como cuando aparece como varicela, se llena de vesículas y hay prurito, picazón, ¿ya? En situaciones graves puede haber hasta una encefalitis por varicela, inmunocomprimidos, inmunodeprimidos. Y la reactivación que sí es el herpes zóster, que aparece con ardor, dolor, secuela dolorosa.
Toda la secuela dolorosa es lo que se llama la neuralgia postherpética, que es bastante dolorosa, bastante molesta. Produce lo que es alodinia, ¿no? Aquí en la zona, los pacientes, los viejitos, no es que todavía he visto, son ancianos, les queda un dolor. Entonces, cuando usted le llegue a un paciente con herpes zóster, hay que tratarlo inmediatamente para evitar esa secuela que es la neuralgia. Bueno, como le dije, y como ven ahí, y ya le mencioné en su momento, son parásitos intracelulares obligatorios, porque todos los virus no se pueden replicar por sí mismos. Si no se encuentran dentro de una célula, el virus no se replica. Necesitan de la célula. Por eso es que lesionan, por eso que se introducen a las células para obtener sus macromoléculas, sus sistemas bioquímicos para formar nuevos virus. Por eso, y esa absoluta dependencia es lo que lleva o conlleva a una dificultad para la terapia antiviral. Por eso le digo, no todos los virus tienen tratamiento. El virus del ébola, por ejemplo, tan mortal, y no tiene un tratamiento. No tiene un tratamiento. Otro virus, el poxvirus, por ejemplo, el virus de la varicela, de la viruela, no tiene tratamiento. Y que no haya es porque se logró controlar a través de la vacuna. Pero una vez que te afecta, no tiene. Igualito el virus de la rabia. O sea, los virus en sí, no todos tienen tratamiento. Entonces, ahorita hablaremos de los fármacos que van a tratar, digamos, las principales infecciones virales que no tengan que ver con el VIH, que eso es lo que van a hacerlo en el seminario. Bueno, esta diapositiva es sacada del libro Flores, en la que lo clasifica como de acuerdo a su estructura química, ¿no? Tenemos los análogos de los nucleósidos. ¿Recuerdan qué es un nucleósido? Eso nos enseña también en biología, en colegio. El nucleósido es la unión de una base nitrogenada, como las púricas o pirimídicas, echamos la guanina, la timidina, timina, digamos la adenina, con un azúcar. Puede ser la ribosa o la desoxirribosa, para convertirse la guanina, por ejemplo, en guanosina, la adenina en adenosina, o la timina en timidina. Entonces, estas moléculas y nucleósidos luego se unen a un fosfato para formar los nucleótidos y cada nucleótido unido a otro forma un nucleico, ¿no? Bueno, entonces estos fármacos son, cuando dice el término análogos, quiere decir parecidos o similares a los nucleósidos, que tienen la necesidad obligatoria de fosforilarse para poder actuar. Tenemos el aciclovir, valaciclovir, que ven ahí, ganciclovir, valganciclovir, etc. Tenemos las aminas tricíclicas como los adamantanos, y aquí lo estamos siguiendo como la mantadina o primantadina. Tenemos los análogos de los pirofosfatos como el foscarnet, los inhibidores de la neuraminidasa o celtamivir. Tenemos anticuerpos monoclonales como el palivizumab, formivirsen, interferones, los inhibidores de la proteasa y otros como el marivaril, lobucavir, etcétera. Ya lo vamos a hablar después. No vamos a hablar de todos, por supuesto, no todos tampoco más de tener acceso a él. El Goodman, como le dije, no todas las enfermedades, solamente unas cuantas enfermedades tienen tratamiento antiviral. Entonces el Goodman lo ha clasificado de acuerdo a la enfermedad, por ejemplo, los fármacos contra el virus del herpes, ahí está, ¿no? Aciclovir, sidofovir, fonciclovir, foscarnet, lamivudina, perdón, hidoxuridina, valganciclovir, valaciclovir. Tenemos fármacos contra la influenza, ¿no? La gripe, la H1N1, la gripe tipo A, tipo B. Tenemos las, los adamantanos como la mantadina y rimantadina, y los inhibidores de la neuraminidasa como el soltamivir y el zanamivir, ¿no? Tenemos los fármacos contra la hepatitis. Aquí tenemos
El, la lamivudina, por ejemplo, que es un anti-inhibidor de la transcriptasa inversa también, se utiliza contra el VIH, pero tiene se utiliza también sobre la hepatitis B, los interferones. Y otros antivirales, perdón, como lo que es la ribavirina, que es muy útil lo que es para la infección del virus sincitial respiratorio. El virus sincitial respiratorio no es nada más y nada menos que el virus del resfrío común, o la rinofaringitis que a muchos nos da de vez en cuando, y más que todo en niños, que son bastante, este, digamos, propensos a las infecciones virales. No se utiliza ese tipo, no se da tratamiento para caso de un resfrío común. Se autolimita, tu mismo organismo lo elimina, sino que pasa en pacientes inmunodeprimidos, por ejemplo, que le dé un resfrío común en paciente en estadio SIDA o un paciente con leucemia no tratada, puede ser hasta mortal, puede dar neumonía y mortal. Ahí, en ese caso. Y otros fármacos que van aquí, que después vamos a hablar, como digo, de los. Entonces, hablaremos primero de los análogos de los nucleósidos. Ya les dije, son fármacos similares a los nucleósidos, que son las unidades estructurales de los ácidos nucleicos. Entonces, aquí está la clasificación, como ya les mencioné. Tenemos los que tienen predominante acción sobre virus del herpes simple. Ya le dije, el virus del herpes simple tiene que saber la clasificación de los virus, de los herpes virus. Virus del herpes simple, queda el herpes simple 1 y el herpes simple 2. El herpes simple 1, como dije, labial, y el herpes simple 2, que es genital. Tenemos frente al VHS, el aciclovir y valaciclovir. Lo que está de rojo es lo que vamos a estudiarnos. Tenemos fanciclovir y penciclovir. Lo que tienen actividad predominante frente al citomegalovirus. Tenemos el ganciclovir y el valganciclovir. Tenemos el cidofovir. Los que tienen actividad predominante frente al virus de la hepatitis B, tenemos la lamivudina, adefovir, entecavir, telvibudina, tenofovir. Y actividad predominante frente al virus sincitial respiratorio, tenemos ahí la ribavirina. Esos son los fármacos de los que vamos a. Bueno, la lamivudina, como ven aquí, esto de aquí solamente lo está ahí, no lo vamos a tratar acá, porque lo van a estudiar cuando hablen de antirretrovirales. ¿Por qué? Porque la lamivudina es un inhibidor de la transcriptasa inversa. Bueno, hablaremos del aciclovir. Este fármaco es muy utilizado, como ya les dije, con la finalidad no de eliminar el virus del herpes simple, no lo elimina. El virus, como ya le dije al inicio de clase, amores van, amores vienen, pero el herpes se queda. Una vez que ingresa al organismo, se va a quedar toda la vida. Se almacenan en los ganglios. Si es el herpes simple 1, en los ganglios del trigémino, y si es el herpes simple 2, se almacena en los ganglios del saco. Y ahí se queda. Cuando hay una predisposición, o sea, una falla inmunológica en la que tu sistema inmunológico no lo puede controlar, brota. Y brota en forma de vesícula. Por ejemplo, una situación de estrés extremo. Recuerden que cuando hay un estrés, aparece el cortisol y otras moléculas que inmunodeprimen. Y brota. Cuando se van al sol, a la playa, por ejemplo, y el sol les quema, no se ponen bloqueador, a los 2 días, brota. Un golpe, un traumatismo. Cayeron, se golpearon, los puñetearon, los cachetearon, los mordieron, ¡pum! Aparece. No solamente en la boca, estoy hablando también en las partes genitales. La exposición al sol es uno. Por ejemplo, le da una infección, cualquier otra cosa y le da fiebre, brota. Entonces, este virus del herpes simple se autolimita. ¿Qué quiere decir? Que aparece en las vesículas y en 10 a 15 días solitas desaparece. Y luego reaparece después de varios meses, ¿no? Solita desaparece. Pero en cambio, cuando se le da tratamiento, como la ciclovir, la enfermedad dura 3 días. Aparecen las vesículas y en 3 días empieza con el tratamiento desde el inicio y en 3 días desaparece. Hasta 5 días.
sin dejar rastro y en cualquier momento. Entonces, también se le da el tratamiento como terapia supresora. ¿Qué quiere decir eso? Para evitar la recurrencia. Pacientes, por ejemplo, que trabajan en el sol, van a estar constantemente apareciendo. Entonces, se le da tratamiento luego por un año por lo menos y se evita que estén apareciendo constantemente o reapareciendo las afecciones o la herpes. Entonces, hablaremos del mecanismo de acción. Ojo, el mecanismo de acción del aciclovir o de los análogos de los nucleósidos, en este caso es inhibir una enzima llamada ADN polimerasa. Esto no se olvide. Cuando yo les pregunte cuál es el mecanismo de acción del aciclovir, es inhibir la ADN polimerasa viral. Nada más. Pero para que pueda inhibir la polimerasa viral, el aciclovir tiene que activarse. ¿Y cómo se activa? Fosforilándose, uniéndose a una molécula de fosfato. Pero tiene que fosforilarse 3 veces. O sea, cuando yo les pregunte cuál es la molécula activa del aciclovir, es el aciclovir trifosfato. ¿De acuerdo? ¿Cuál es la molécula activa del aciclovir? Es el aciclovir trifosfato. ¿Qué quiere decir? Que el aciclovir tiene que fosforilarse 3 veces para que se vuelva activo. Bueno, muy bien. Algo que los caracteriza a estos fármacos que tienen actividad frente al herpesvirus es que necesitan de una enzima del virus para producirse la primera fosforilación. Como ya dije, se fosforila 3 veces. Pero la primera fosforilación es a través de una enzima del mismo virus. ¿De acuerdo? ¿Cómo se llama esta enzima que produce el herpes virus? Se llama timirinquinasa viral. La segunda y tercera fosforilación sí es producida por enzimas de la misma célula. Por encima de la misma célula. O sea, la primera enzima es producida por el mismo virus. El mismo virus inicia de que la activación del aciclovir. La segunda y tercera fosforilación ya es por enzimas celulares. Entonces, una vez que se convierte en adenosín trifosfato, ya fosforilado 3 veces, ahí ya va a tener acción contra el virus. ¿Y cómo lo actúa? Inhibiendo la ADN polimerasa. Entonces, esta acción o esta actividad de este virus es muy selectiva para el virus del herpes simple 1, para el virus del herpes simple 2, para el virus de la varicela zoster, pero no tiene casi ni una actividad sobre citomegalovirus. Ya les explicaré por qué de aquí. Entonces, como ya le vieron ahí, dice, el aciclovir se tiene que convertir, se tiene que fosforilar 3 veces. La primera por la timirinquinasa viral, que lo produce ¿quién? El virus del herpes simple, tanto 1 como 2, y el virus de la varicela. El citomegalovirus no produce timirinquinasa. Por eso es que no tiene acción. Entonces, una vez que ya se fosforiló por primera vez, se llama monofosfato o aciclovir monofosfato, tiene que fosforilarse 2 veces más, pero ya por enzimas celulares y convertirse o activarse en trifosfato. Y este trifosfato es el que va a tener acción. ¿Qué hace? Ustedes ven ahí, inhibe la replicación a través del bloqueo de la enzima ADN polimerasa viral. Listo. Así de fácil. No hay más que saber aquí. Mucho más fácil que los antibacterianos. Bueno, entonces si ustedes mismos ven que el virus necesita o que el fármaco necesita la activación por una enzima del virus, entonces los mecanismos de resistencia van a ser disminuyendo la producción de timirinquinasa viral, alterando la especificidad de sustrato, que quiere decir que la timirinquinasa ya no pueda fosforilar a ciclovir. Se forma una nueva una timirinquinasa alterada, que no va a poder fosforilar a ciclovir. Y alteración estructural o bioquímica de lo que es la enzima en cuestión. El mecanismo de acción que es la ADN polimerasa viral. Se altera estructuralmente siendo resistente, o sea que ya el aciclovir trifosfato no le va
tener acción. Tenemos la farmacocinética, la biodisponibilidad, como ven aquí, a diferencia de otros fármacos, aquí su biodisponibilidad disminuye conforme aumenta la concentración. ¿Qué quiere decir? Que la biodisponibilidad en dosis de 200 miligramos es del 20% y en fármacos de 800 miligramos es del 10%. Su tiempo de vida media es corto, entre 2.5 a 3,3 horas. ¿Ya? 2.5 horas en vía en endovenosa y 3.3 horas utilizado en vía oral. La absorción en el tracto gastrointestinal se absorbe solamente un 20%, se absorbe totalmente. No, los alimentos no varían, no afectan, ¿de acuerdo? Distribución, bueno, se distribuye en todo el organismo, por si acaso. Tiene acción, o sí, digamos, atraviesa la barrera hematoencefálica. Puede ser que es útil también en caso de encefalitis herpética, son complicaciones en las que el virus del herpes puede afectar el sistema nervioso central. Atraviesa la placenta también, ya en caso de madres infectadas, en el canal vaginal, por ejemplo, se le da una prevención antes de nacer el niño para que no lo contagie. Porque si el virus de ser el herpes llega a contaminar o a infectar al niño recién nacido, el recién nacido puede producir una o tener una encefalitis herpética que es mortal o puede dejar secuelas. La unión a proteínas plasmáticas es de un 15%. Metabolismo es hepático, escaso, pero lo hay. El resto, digamos, se elimina y, sin metabolizar. Como ven ahí, el metabolismo hepático es escaso y produce metabolitos inactivos, que no van a ser metabolitos, no van a tener actividad, ¿sí? Para ser eliminados. La excreción es a través del riñón por filtración glomerular y por secreción tubular. Solamente el 2% de todo esto es eliminado por las heces. Bueno, las reacciones adversas son varias, pero son raras, ¿no? Por ejemplo, la hipotensión o tromboflebitis mayormente se da en caso de que se administre muy rápido por viento venoso. En algunos casos de tratamientos crónicos puede producir caída de cabello, urticaria. En algunos casos de molestias gastrointestinales como diarrea, dolor abdominal, dispepsia, insuficiencia renal, tiene cierto grado de nefrotoxicidad, que en sí, por sí solo no puede producir un daño renal, pero si se junta el tratamiento con otros fármacos nefrotóxicos, por ejemplo, los aminoglucósidos, puede incrementar su potencial daño renal. Muy raro la leucopenia, linfadenopenia, dolores musculares, alucinaciones, cefalea, incluso hasta psicosis. Esos son mucho más extremadamente raros. Y otras situaciones, pérdida de la agudeza visual. Aquí están las indicaciones terapéuticas, como pueden ver, tratamiento del herpes genital inicial. La primera vez que te infectaste, aparecieron vesículas en el nivel genital. Se ven ahí, como ven, dosis en adultos y adolescentes. Tratamiento crónico de supresión, esa es supresión. O sea, ya no quiero que esté brotando cada rato, se le da al paciente por un año de tratamiento. 400 miligramos 2 veces al día por 12 meses. Y luego, con eso se llama una supresión, el virus queda totalmente suprimido. Y de aquí puede reactivarse unos 5 años, pues, quizá después de más tiempo. Pero el virus no se va a ir. Tratamiento intermitente quiere decir cada vez que brota, parece. ¿Para qué? Para disminuir el tiempo de afección. No le digo que normalmente dura entre 10 a 15 días, tal si le das tratamiento dura entre 3 a 5 días. El herpes zóster, chicos, el herpes zóster sí hay que tratarlo porque, como les dije, puede dejar secuelas. De ellas es el dolor crónico que produce, llamada neuralgia posherpética. La varicela en algunos niños pequeños, donde hay, digamos, alguna cierta proporción o propensión a una enfermedad autoinmune que puede hacer que la varicela se complique. Bueno, hablaremos del valaciclovir. El valaciclovir, por si acaso, no es nada más y nada menos que el aciclovir unido a una molécula de valina. ¿Ya? Es un aciclovir unido. ¿Y con qué finalidad? De mejorar su farmacocinética, mejorar su absorción y su biodisponibilidad y su duración de efecto, tiempo de vida medio. O sea, su farmacocinética mejora.
Entonces, una vez que uno ingresa al organismo o toma el valaciclovir, ojo que el valaciclovir solamente viene para vía oral, ya. Para vía oral no viene para vía parenteral. Entonces, una vez que uno ingiere el valaciclovir, en la pared del intestino y en el hígado se va a metabolizar y convertirse en aciclovir. Entonces, su mecanismo de acción del valaciclovir va a ser el mismo que la aciclovir. Tiene que fosforilarse 3 veces. Una vez que el valaciclovir se convierte en aciclovir, este ingresa a la célula afectada y tiene que fosforilarse 3 veces. La primera, como ya les dije, ya saben, por la timidinquinasa viral y las otras dos por enzima celular. Entonces, la actividad acá es del aciclovir trifosfato. ¿Cuál es el mecanismo de acción? El mismo. Inhibe la adenocolinasa. Aquí es donde mejora totalmente. Miren la biodisponibilidad de 3.5 a 5 veces mayor que el aciclovir. El tiempo de vida media aumenta considerablemente. Ya incluso habla de hasta de 8 horas y enfermedad renal terminal puede aparecer hasta 14 horas, ya que regulariza el dosis. Pero miren cómo se prolonga su vida media. La absorción va a ser igual en el tracto gastrointestinal y una vez inmediatamente se absorbe, se metaboliza o se transforma casi por completo en aciclovir. Ya la absorción no es interferida por los alimentos y su distribución, al igual como es el aciclovir el que se metaboliza en sí, y una unión a proteínas plasmáticas entre 13.5 y 7.9%. Es el mismo que el que hemos hablado. Se distribuye por todo el organismo. Metabolismo igual, metabolismo hepático escaso y produce un metabolito inactivo, que es el 9-carboximetoximetilguanina, y se elimina. Termina en la orina a través de secreción tubular y filtración glomerular. Y la otra parte, gran parte del fármaco, se elimina de forma inalterada. Las reacciones adversas, las mismas que la ciclovir, que hemos mencionado hace un momento. Ya que, como le vuelvo a decir, el fármaco que está actuando acá es el aciclovir. El valaciclovir, inmediatamente elimina la valina y se convierte. Indicaciones terapéuticas, igual con herpes zóster, no como le dije, la diferencia es que la ciclovir tiene que tomarse 5 veces al día. En cambio, el valaciclovir 2 veces al día. Para tratar, ¿ya? No tiene acción sobre el citomegalovirus. Ya. Solamente como profiláctico en pacientes post-trasplantados se les puede dar. Pero si el paciente está infectado por citomegalovirus, no tiene, ya, no lo va a curar. Y ahorita vamos a decir por qué. El ganciclovir, este es un fármaco también análogo a los nucleócidos, ya, que se utiliza exclusivamente para enfermedades o infecciones por citomegalovirus. También tiene actividad sobre el herpes simple, por si acaso, pero es más tóxico. Por eso es que no se le da para virus del herpes, para eso está el aciclovir, pero sí se utiliza para el citomegalovirus. A diferencia del aciclovir, este fármaco no requiere o necesita, digamos, de la timidinquinasa viral, porque el citomegalovirus no produce timidinquinasa, pero este fármaco tiene que fosforilarse igualito 3 veces. La primera fosforilación se da con una enzima del mismo virus, pero no es la timidinquinasa, es una fosfotransferasa codificada por el gen UL97. La en sí se llama fosfotransferasa UL97. Esta enzima, si es producida por el citomegalovirus y es bloqueada o inhibida, mejor dicho, no inhibida, no, esta fosfotransferasa es la que va a fosforilar al ganciclovir. Esta fosfotransferasa UL97 va a fosforilar al ganciclovir. ¿Quién produce esta fosfotransferasa? El citomegalovirus.
Por eso es que el aciclovir no tiene acción sobre el citomegalovir. Entonces, como ven aquí, la actividad frente al citomegalovirus es de hasta 100 veces mayor que el aciclovir. Entonces, si ustedes ven un paciente con afección por citomegalovirus, no les sirve el aciclovir. ¿De acuerdo? Entonces, este de aquí sí tiene actividad tanto para el VHS1, VHS2, virus de la varicela zoster, pero su actividad preferente sobre el citomegalovirus, virus del Epstein-Barr y el virus del herpes humano tipo 6, ¿ya? Que es un tipo raro, pero que puede producir enfermedades oportunistas en pacientes inmunodeprimidos. Su efecto lo realiza como ganciclovir trifosfato, lo mismo. Tiene que fosforilarse 3 veces, ya le dije. Pero la primera no es por la timidinquinasa, porque el citomegalovirus no tiene timidina. ¿Cómo lo fosforila? A través de una fosfotransferasa UL95. Las otras dos fosforilaciones, igual que la ciclovir, son producidas por enzimas de la misma célula afectada. Entonces, yo le pregunto, ¿cuál es su forma activa del ganciclovir? Es el ganciclovir trifosfato. ¿Y cuál es el mecanismo de acción? Igual que la ciclovir. Inhibe la ADN polimerasa viral, en este caso el citomegalovirus. Biodisponibilidad también es escasa, la biodisponibilidad del citomegal del ganciclovir, aproximadamente del 6%. También llega a través de la barrera hematocefálica, como ven ahí, llegando casi al 50% de la concentración plasmática. Su tiempo de vida media también es corto, de 2 a 4 horas. Pero el paciente con enfermedad renal crónica puede aumentar hasta 12 horas, por lo que hay que ajustar la dosificación. Hay absorción, viene para tratamiento parenteral también, por si acaso, el ganciclovir, y unas también utilizadas, como ven, intravitro para afecciones oculares. La distribución en todo el organismo. Llega también el microcefalorraquídeo, en caso de enfermedad del sistema nervioso central, por citomegalovirus. La unión a proteínas plasmáticas más baja que la ciclovir, todavía de 1 a 2%. Recuerden que la ciclovir es 15%. Y la excreción renal igual por filtración glomerular y secreción tubular. Los mecanismos de resistencia similares a la de la ciclovir, pero en este caso alteraciones en el gen UL97, disminuyendo la producción de la fosfotransferasa, mutación del gen POL que origina alteraciones en la ADN polímeras, provocando que el ganciclovir no inhiba esta ADN polímera. Hay un fármaco llamado Foscarnet, que vamos a hablar después, un análogo de pirofosfatos, que no, digamos, presenta este tipo de resistencia, tanto para la viruela simple como para el citomegalovirus. Bueno, ahora tenemos el valganciclovir, que es igual lo que hemos hablado hace un momento. Así como el valganciclovir es el ganciclovir unida a una molécula de valina con la finalidad de mejorar su biodisponibilidad. Al igual que el valganciclovir tampoco viene para uso parenteral, para vía oral, que lo que hace, como es un profármaco, que incrementa hasta 10 veces la biodisponibilidad del ganciclovir, solamente para terapia oral, para vía oral. Su actividad, bueno, hasta 100 veces más que la de la ciclovir, pues. El citomegalovirus no produce química, entonces se absorbe por vía oral, ya. Disminuye con el uso, con la combinación con las comidas. Bueno, las recomendaciones máximas descansan entre 1 hora. Tenemos la distribución a través de todo el organismo, atraviesa la barrera hematocefálica, también atraviesa, digamos, la barrera placentaria. En sí, estamos hablando acá de la farmacocinética, digamos, mejorada del ganciclovir. ¿Ya? ¿Por qué? Por la acción de la valina, igual que el valaciclovir. El metabolismo se da en el aparato intestinal o hígado que se convierte en ganciclovir. Luego esto de aquí se metaboliza también de forma escasa en el hígado para eliminarse a través de la riñón, por filtración glomerular y secreción. Reacciones adversas, las mismas del ganciclovir, pues no lo mencionaba hace un momento, como citopenia, trombocitopenia, y hasta un 20% de la caída de la plaqueta, anemia, fiebre, erupciones muy raras, pero puede pasar, alteraciones hepáticas hasta 1%, más raro todavía, puede causar hemorragias,
puede producir desprendimiento de retina, incluso enduramiento del escleroto. Y tiene, digamos, puede producir malformaciones embriofetales. No se debe dar en la gestación. Las afecciones, las indicaciones en caso de retinitis, colitis, esofagitis, neumonía u otras afecciones viscerales sistémicas graves por citomegalovirus. Ya, por citomegalovirus. También se puede utilizar, digamos, infecciones, digamos, en pacientes trasplantados como preventivo o profiláctico. Muy bien, hasta ahí hemos hablado de los fármacos prácticamente que tienen actividad sobre el virus del herpes simple y fármacos que tienen sobre el citomegalovirus y Epstein-Barr como el ganciclovir. Ahora vemos la ribavirina, también es un análogo de los nucleócidos, pero tiene actividad frente a virus tipo ARN, en este caso que es la virus sincitial respiratorio, que produce el resfrío común. Entonces, también tiene cierta actividad frente al virus de la hepatitis C. Igual, tiene que fosforilarse 3 veces. Entonces, si a ustedes les pregunto cuál es su forma activa de la ribavirina, es la ribavirina trifosfato. Pero esto, a diferencia de la ciclovir, ganciclovir, la ribavirina no necesita de una enzima, digamos, producida por el mismo virus, como la tirosinasa, para que tenga actividad. ¿Qué hacen ahí? Inhiben lo que es la producción de ARN. Biodisponibilidad si tiene una buena disponibilidad hasta del 50% con tiempo de vida media, incluso prolongada, de 27 a 36 horas. Se absorbe adecuadamente en la porción proximal del intestino delgado, hablando de reno y uno. Distribución todo el organismo también, una unión a proteínas plasmáticas corta, pequeña. Metabolismo hepático y excreción renal. Reacciones adversas vienen aerosol y también viene para vía oral. Puede producir irritación de conjuntivas, ¿no? Se coloca en la nariz, puede inflamar arriba, sibilancias, hiperreactividad. Y en caso de vía oral puede producir fatiga, tos y erupción. Son raras, ¿ah? Pero puede producir. Pacientes contraindicados en alérgicos, en pacientes gestantes, ya, en pacientes con un problema de cardiopatía y cuadro de hemoglominopatía, como por ejemplo anemia de células falciformes, eh, talasemia. Muy bien, chicos. Hasta ahí. ¿Preguntas? Ninguna. Dame un minutito, por favor. Doctor, Dime, te escucho. una consulta. Entonces, para el virus herpes simplex, ¿cuál se preferiría? ¿Los de ganciclovir o el No, no, no. aciclovir? Para el herpes simple, el aciclovir. El ganciclovir es un fármaco que se puede utilizar, pero es más tóxico. Tiene mayores Ay, afecciones, mayores reacciones adversas. El ganciclovir se entonces, daría siempre y cuando, pues, si es que hay sospecha de citomegalovirus. Es su indicación. De ya, que tenga doctor. actividad, de que el ganciclovir tenga actividad sobre el virus del herpes simple, no quiere decir que es el indicado. Para eso es el aciclovir. En cada, sí, lo que sí su indicación es sobre el citomegalovirus, ¿por qué? Porque específicamente no necesita timiquinasa viral para activarse. Y el citomegalovirus produce la proteína UL97, la fosfotransferasa, que es así, va a activar al ganciclovir. ¿De acuerdo? Muy Ya, bien, doctor, gracias. me dan un minutito, por favor.
Muy bien, jóvenes. Continuando, hablaremos de los análogos de los pirofosfatos. Bueno, los análogos de los pirofosfatos, hay un solo fármaco nomás que cuenta en este grupo, que es el foscarnet. ¿Cuál es digamos, la importancia de este fármaco? Como el nombre lo dice, análogo de los pirofosfatos. Es un fármaco que ya está fosforilado. Un fármaco que no necesita fosforilación para poder actuar. No necesita fosforilación para poder actuar. Eso quiere decir que es un fármaco que se puede utilizar en pacientes que tengan afectados por el herpes virus, que sean resistentes a los análogos de los nucleósidos. Como ven ahí, es un análogo de los pirofosfatos inorgánicos de amplio espectro, tanto para virus ADN como ARN. Una actividad tanto para VHS1, VHS2, virus de la varicela zoster, citomegalovirus, virus del Epstein-Barr, virus del herpes humano tipo 6, VIH1, VIH2, virus de la hepatitis B y virus del... Su mayor uso de este Foscarnet es para los virus del herpes simple 1, simple 2, varicela y citomegalovirus que sean resistentes al ganciclovir y aciclovir. ¿De acuerdo? Entonces, como ven aquí, a diferencia de ellos, no necesitan fosforilación, ¿ya? Por lo tanto, es un virus que ya está, como ven aquí, directamente ya, mientras los otros nucleócidos tienen que fosforilarse por 3 veces, aquí actúa directamente inhibiendo la ADN polimerasa viral. Pero ya como les dije, ya el virus, el antiviral ingresa directamente sin la necesidad de fosforilar. O sea, el Foscarnet no es un profármaco como otro fármaco, como la ciclovir o ganciclovir. Este ya directamente actúa inhibiendo la ADN polimerasa. Tiene una pobre biodisponibilidad, se difunde en todo el organismo, un metabolismo prácticamente nulo, tal cual se elimina sin metabolizar, ¿ya? Donde a través de la orina. Bueno, las reacciones adversas que presenta puede producir insuficiencia renal, ¿ya? Menos de 1%, pero puede producir, las más comunes son vómitos y diarreas, como ven ahí, puede producir anemia plástica, muy raro, pero en pacientes con tratamiento crónico puede incrementar, digamos, la posibilidad de anemia plástica, ¿no? Mayormente puede producir convulsiones hasta incluso un 26%, no un 10%, perdón, cefaleas un 26% y convulsiones un 10%, que es un poquito ya mayor, digamos, probabilidad de que produzca. Puede producir depresión, confusión, ansiedad y ciertas complicaciones respiratorias como tos y disnea. Raros pero puede pasar. Indicaciones terapéuticas, como le dije, en caso de pacientes que tengan ciertas reacciones al ganciclovir, desde el punto de vista mielotóxica, en pacientes inmunodeprimidos, cierta, digamos, en pacientes que tengan resistencia al ganciclovir o aciclovir en caso del herpes virus, ¿no? Interacciones con otros fármacos nefrotóxicos, porque el foscarnet también es nefrotóxico, evitarlo con el aminoglucósidos, por ejemplo, la fotilicina B, ciclosporina, ritonavir, saquinavir, vancomicina. Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, ¿no? Ya. Sí, doctor. Sí, doctor. Ok. Hay que tener precauciones con fármacos que afectan la calcemia, como la pentamidina, o si se va a utilizar junto con el ganciclovir, no mezclados en el mismo frasco, porque utilizar diferente vía o diferente momento de administración. Bueno, hasta ahí hemos visto algunos fármacos. Ahora hablaremos ya de los fármacos prácticamente para, bueno, solamente unos cuantos ya vamos por terminar, que actúan sobre el virus de la influenza. Las aminas tricíclicas, como los adamantanos, ya son fármacos que prácticamente están casi en desuso. Solamente lo vamos a mencionar para que sepan al menos la clasificación. Son dos, la rimantadina y la amantadina. ¿Cuál es su mecanismo de acción? Inhibir la proteína M2 del virus de del virus de la gripe o de la influenza, del virus de la influenza tipo A. Parece que se me acaba la batería de los... Voy a cambiar hoy.
Hola, hola, hola. Hola, hola. Sí se escucha, ¿no? Lo Sí, que lo pasa, escucho. es lo que pasa con los audífonos que son inalámbricos, hay que cargarlos de vez en cuando. Bueno, eh, como le estaba mencionando sobre la influenza tipo A, no tiene acción sobre la influenza tipo B y simplemente, digamos, en ciertas situaciones, más que todo como preventivos en pacientes que no han sido vacunados, pacientes que no van digamos, o se van a una zona endémica, ¿no? Donde hay, abunda, ¿no? En este caso, pero simplemente como le digo, tipo A, con la tipo B ni para influenza tiene actividad. Por eso solamente lo vamos a mencionar. Tenemos la rimantadina y la amantadina. Mecanismo de acción, inhibir la proteína M2 del virus de la influenza. Tipo A, nada más, ese es su mecanismo de acción. Ya, eso es lo que más que todo tenemos que saber. Los mecanismos de resistencia es alteraciones en la proteína M2 en la que no van donde van a actuar directamente, ¿no? Y tenemos como ven la mantadina y la rimantadina, que son los más usados, pero cada vez, como les dije, más en desuso. ¿Por qué? Porque aparecieron unos fármacos que son los inhibidores de la neuraminidasa, que es lo que vamos a hablar a continuación. Ahí está como ven, única indicación, profilaxis y tratamiento de infección por el virus de la influenza tipo A. Ya. En el tratamiento profiláctico en pacientes que no han recibido la vacuna o como potenciador de estas en pacientes inmunodeprimidos, por ejemplo. Contraindicaciones de pacientes que son alérgicos, pacientes que tienen insuficiencia renal, insuficiencia cardíaca congestiva, o en pacientes que tengan problemas mentales. ¿Ya? Pero como le dije, ya cada vez está más en desuso esto de aquí. ¿Cuál es lo que nosotros nos va bueno, estos son las reacciones adversas, perdón, de las muy frecuentes, como edemas en piernas, hasta las muy raras que pueden producir leucopenia, ¿no? Incluso hasta insuficiencia cardíaca congestiva. Bueno, lo que sí tenemos que hablar son los inhibidores de la neuraminidasa. Estas son las interacciones que lo pueden producir, sobre todo con el alcohol. Los inhibidores de la neuraminidasa, estos fármacos sí todavía siguen utilizándose. Vinieron acá al Perú el oseltamivir en la época que apareció, ¿se acuerdan un tiempo lo que es la influenza H1N1 que vino acá al Perú? No, no tuvo mucha trascendencia, sí hubieron pacientes fallecidos, sí hubieron pacientes, sobre todo los inmunodeprimidos. Se utilizó el oseltamivir, pero luego de eso hubieron estudios en los que prácticamente los pacientes que no eran tratados con el oseltamivir y pacientes que sí utilizaban oseltamivir, la sobrevivencia era la misma. ¿Y quiere decir eso? Que según los estudios, frente a una epidemia, fue en vano el uso de los celtamivir. Costó un montón de plata, sí, porque pues, así como el, cuando apareció el COVID, querían tratarlo con todo, utilizaron incluso hasta antirretrovirales como el lopinavir, ritonavir, que son costosos, utilizaban la hidroxicloroquina, etcétera, al final. Entonces, el oseltamivir sí tiene sus indicaciones en pacientes inmunodeprimidos, pacientes que tengan digamos, la predisposición a gravedad, pero en caso de la pandemia que hubo, o la epidemia que hubo del gripe H1N1, no tuvo mucha trascendencia, hablando de estudios grandes, ¿no? De salud pública a nivel mundial. Bueno, igual tenemos que saber. ¿Cuál es el mecanismo de acción? Inhibir la neuraminidasa. La neuraminidasa es una, o también llamada cialidasa, es una, digamos, una enzima que es útil o esencial para la replicación del virus de la gripe, tanto A como B. Entonces, cuando el virus ya está formado y ya está liberándose, queda enganchado de la membrana celular por dos puentes ciálicos, ¿ya? Por dos puentes ciálicos que le llaman. ¿Ya? Entonces, este puente ciálico es degradado o destruido por una enzima del virus llamado neuraminidasa, ¿ya? Este, o cialidasa. Entonces, libera el virus para que pueda ir a infectar. Entonces, ¿qué es lo que hace este fármaco? Inhibe esa enzima. Por lo tanto, el virus no puede ser eliminado y es atacado inmediatamente por nuestro sistema inmunológico, ¿ya? ¿Qué hace esta enzima, la neuraminidasa? Como ven ahí, permite la liberación de viriones desde las células infectadas. ¿Ya? Como es una cialidasa, y recuerden que nuestro moco está formado por cialomucinas, proteínas que le dan ese espesor. Entonces, este ácido, esta cialidasa o neuraminidasa también destruye esas cialomucinas, volviendo el moco
fluido. Y ese moco fluido pierde la función protectora de la vía aérea. También, ¿qué hace esta neuraminidasa? Facilita la entrada de virus, no solamente facilita la salida o la liberación, sino también facilita la entrada. Entonces, a la hora de administrar un inhibidor de esa enzima, pues libera o elimina esta enzima, libera, digamos, evita la acción, evitando, digamos, que el virus sea liberado, evitando que el moco sea alterado, mejorando las defensas contra este virus, ¿no? Así tenemos, pues, el mecanismo de acción, como ya le dije, inhibe lo que es la neuraminidasa o cialidasa. ¿Y qué es lo que hace al inhibir esa neuraminidasa? Evita que el virus sea liberado y provoca la conglomeración o aglomeración de estos que van a ser fácilmente atacados por nuestro sistema inmunológico, disminuyendo lo que es la capacidad infectante. Tenemos dos, como le dije, el Zanamivir que viene para uso inhalatorio, ¿ya? Que con una biodisponibilidad muy baja porque va directamente, pero igual cierta parte se metaboliza, ¿no? Una que digamos, una unión a proteínas plasmáticas bastante bajos, ¿ya? Con sin metabolizarse en el hígado, como ven ahí, es que dándose por vía oral, vía renal sin cambios. Su tiempo de vida media entre 2,5 a 5 horas y excreción prácticamente en 24 horas es completa, ¿ya? Atraviesa la placenta, ¿ya? Atraviesa la placenta. Muy baja la es pero sí atraviesa la placenta. El que sí, esto no se reacciones adversas, perdón, el zanamivir puede producir broncoespasmo ya que se utiliza directamente. Ese no vino acá al Perú. El que vino aquí fue el oseltamivir para uso oral. Una biodisponibilidad de 79% de diferencia del otro. Pobre unión a proteínas plasmáticas y y produce un metabolito activo a nivel hepático llamado el oseltamivir carboxilato, que le va, digamos, a dar una mayor vida media. Pues como oseltamivir, su vida media es hasta 3 horas, pero su metabolito activo puede darte una semivida hasta de 10 horas. Tiene una categoría de la FDA tipo C. ¿Ya? Este de aquí, si hay acá en el Perú, llegó para tratar cuadros, digamos, agudos o graves de influenza H1N1. Para eso se te trajo acá, ¿no? Muy bien, chicos, ¿preguntas? ¿Preguntas? Bueno, jóvenes, si no hay preguntas, quedamos en estas posiciones, en las clases. La otra semana culminamos, porque ya acaba pues el ciclo. Termina esta semana y ya se viene el examen como hemos quedado y pactado entre todos. Bueno, chicos, tengan muy buenas noches. Hasta luego. Gracias, doctor. Buenas No, noches. doctor. Gracias, doctor. Hasta luego. No, doctor, gracias.